Yo antes de comenzar esta tarde, la verdad que hoy ha sido un día largo, estuve ministrando en una iglesia aquí en Casanova y durante toda la semana una pregunta en mi corazón muy fuerte, una pregunta que normalmente nos hacemos, pero yo antes de comenzar esta palabra en esta noche, a mí me gustaría preguntarle a usted si alguna vez usted se enojó con Dios. Mucho silencio. Le repito. ¿Usted alguna vez se enojó con Dios? No sea hipócrita, dígame la verdad. Yo en los últimos 44 años me he enojado no menos de 44 veces. Porque no menos de una vez por año me enojo con Dios. Y nosotros vamos a encontrar en un relato donde la gente se enojó con Jesús. Y es curioso que se enojaran con Jesús cuando Jesús venía de satisfacer una gran necesidad a más de 10,000 personas. Javier ayer habló de esto. Jesús le había dado de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y lo había hecho multiplicando el pan y los peces. Jesús había hecho un milagro que es el milagro que repiten los 4 evangelios. Usted puede encontrar en los 4 evangelios distintos matices, pero no siempre un solo hecho se menciona en los 4 evangelios. La alimentación de los 5,000, sin contar mujeres y niños, usted lo puede encontrar en los 4 evangelios. O sea, un hecho impactante, un hecho increíble que todo el mundo sabe y conoce, que con 5 panes y unos peces Jesús dio de comer a 10,000 personas. Es increíble que después de semejante hecho la gente se enojó con Jesús. Diga conmigo, se enojó con Jesús. Dígalo más fuerte. Se enojó con Jesús. ¿Por qué se enojó con Jesús? Se enojó con Jesús porque Jesús empezó a hablar duro y a la gente no le gustó lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús les dijo que Él era el verdadero pan del cielo que descendió a la tierra y que el pan del cielo era su carne. Lo habló en sentido figurativo, pero saben, yo he aprendido que cuando uno está mal, uno ve todo mal, ¿sí o no? Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Porque Jesús le dijo a la gente, ustedes no vienen a escucharme a mí porque vienen fascinados por lo que estoy enseñando. Ustedes vienen a mí porque yo les di de comer. Ustedes no me buscan porque quieren tener una relación conmigo, sino que ustedes me buscan porque necesitan que les supla una necesidad. Y eso los ofendió. Y yo quiero decirte que muchas veces nosotros solo buscamos a Dios por una necesidad, pero no buscamos una relación. Y Jesús se lo está diciendo a la gente. Le dice, ustedes vinieron a mí porque yo les di de comer, pero ustedes no vinieron por otra razón, y se enojaron. Y entonces le dijeron retrucándole a Jesús que cómo era el tema del pan, y Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, y el que no come mi carne ni bebe mi sangre no entrará en el reino de los cielos. Y todos se quedaron así, porque es como que yo le digo a usted, si usted me tendría que comer mi carne, ¿verdad? Por supuesto usted no puede comer mi carne. Y Jesús tampoco se lo estaba diciendo. Lo que le estaba hablando en sentido figurativo, que su carne era su cuerpo y su sangre era su vida. Y lo que Jesús estaba hablando es del sacrificio que Él iba a hacer. Pero la gente se enojó. Como usted. Que muchas veces nos enojamos. Por eso quiero hablarles en esta noche sobre la pregunta más íntima que nos hacemos todos. En San Juan capítulo 6, versos 66 al 69, usted va a encontrar el hecho que le acabo de narrar y cómo va a terminar. Dice el Evangelio de Juan que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Pare ahí, mírenme. Muchos discípulos. Se calcula que Jesús tenía un grupo íntimo, muy íntimo de 3, un grupo más íntimo de 12, que son conocidos como los 12 apóstoles, pero también Jesús tenía un grupo conocido como los 70. Jesús tenía 70 discípulos que lo seguían.
Y no solamente tenía los 70 discípulos que lo seguían, sino que tenía mujeres que lo seguían. Pare ahí, no era Ricky Martin para que lo sigan, sino que las mujeres seguían a Jesús porque habían recibido grandes milagros y entonces lo servían. Ahí estaba Susana, estaba la mujer de uno de los políticos más conocidos de la época. Había mujeres que le servían, y dice que le servían de los bienes. Jesús tenía un conglomerado de gente que lo rodeaba. Estaban los 3, estaban los 12, estaban los 70, estaban las mujeres y después estaban miles de personas que lo seguían. Al punto que hasta los discípulos de Juan tuvieron miedo. Y un día lo agarraron a Jesús y le dijeron: dice que tú diste testimonio, junta más discípulos que nosotros, y todos se van detrás de él. O sea, pero ahí dice que desde entonces, de que Jesús le dijo algo que no les gustó, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces él le dijo entonces a los 12, por eso le estoy hablando de que los que se fueron los 70, o se fueron los cientos que lo seguían. Le quedaron solo los 12. Diga conmigo, me quedaron solo 12. Y uno era de dudosa procedencia. ¿Dónde estaban los miles que lo seguían? ¿Dónde estaban? Dice que desde entonces todos se fueron y ya no andaban con él. Y dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué increíble, qué buena psicología, ¿verdad? La del Señor. Que redobla la apuesta y le dice: ¿se quieren ir ustedes también? Y respondió Simón Pedro: Señor. Mire la pregunta: ¿a quién iremos? Diga conmigo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos. Está hablando de dos cosas distintas. Nosotros creemos, pero también conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? La traducción Dios habla hoy dice este versículo que Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Aun cuando nos enojamos con Dios y nos retobamos y nos enojamos tanto que nos olvidamos de Dios. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿a dónde vamos a ir? Cuando era chiquito lo amenazaba a mi papá siempre que me iba a ir de casa. Yo no sé cuántos años tendría mamá, no sé cuántos años tendría, 5 años, 6 años. ¿Sí? 6 años o más, 7, no entiendan más. Y con 7 años yo lo amenazaba a mi papá: yo un día me voy a ir de casa, con 7 años. Mi papá siempre me decía: ¿a dónde vas a ir? Y entonces un día lo importuné tanto a mi papá que le dije: yo me voy a ir de casa. Que mi papá dijo: ¿te querés ir? Agarró las botitas, yo tenía unas botitas que todavía me acuerdo, unas botitas con peluche adentro, pleno invierno, no sé qué hora sería, pero era bastante tarde. Y me agarró mi papá de la mano, me llevó hasta la puerta, me abrió la puerta y me sentó en ese porche frío, con las botitas al lado. Usted imagínese el cuadro, yo sentado con las botitas al lado, y me cerró la puerta y me puse a llorar. Y en eso cae mi tío, que no sé a qué vino. Y entonces viene mi tío y cuando me ve, imagínense, yo sentadito con la botita al lado, todo muerto de frío, llorando. Y entonces mi tío me dice: ¿qué haces acá? Y yo dije: mi papá me echó de casa. ¿A dónde vas a ir? Como cuando nuestros adolescentes se hacen los guapos y uno le termina diciendo: y si tenés pólvora para disparar, disparar. Diga conmigo, ¿a dónde voy a ir? Pedro, desde la brutalidad más íntima, le dice al Señor: ¿a dónde iremos? ¿Cuán lejos podremos ir?
¿A dónde iremos? Esta es la pregunta que todos nos hacemos en cierto momento de nuestra vida. ¿A dónde ir? ¿Quién podrá contestarnos esas preguntas que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Cuántas veces como Jeremías dije, yo me voy a olvidar de él, yo no quiero saber más nada de Dios, no quiero saber más nada de esto, no quiero saber más nada porque Dios no ha sido justo conmigo? Muchas veces nosotros pensamos, Dios no ha sido justo conmigo. Pero hay una pregunta en nuestro corazón, en nuestro interior, que nos dice a dónde nos vamos a ir. Yo escucho todo tipo de cosas, hermano. Escucho personas que se enojan con Dios. Escucho personas que están indignadas con Dios porque sencillamente Dios no está respondiendo lo que ellos le piden. Escucho personas que muchas veces se enojan y muchas veces le echan la culpa a Dios y ellos supuestamente no saben por qué ni cómo, cuando muchas de sus situaciones son producto muchas veces de sus malas decisiones. Y sin embargo vienen y me dicen y me lo plantean. Y yo muchas veces le conté a ustedes que a veces me siento como que soy el abogado de Dios, que lo tengo que defender a Dios, que tengo que... No, pero Dios no es así, pero fíjate, pensá. Llega un momento que Dios me dijo, no me defiendas. No necesito que nadie me defienda. Pues yo le digo a la gente, enojate, te querés enojar, enojate, no querés venir más a la iglesia, no vengas, pero ¿cuán lejos vas a llegar? La pregunta que nos hacemos, ¿a dónde podemos ir? El hombre más cercano a Jesús, aunque esto no lo hizo inmune a cometer los errores más groseros como los que ya le conocemos a Pedro, no solo creía, sino que también conocía dónde ir. Es interesante que Pedro no solamente formula la pregunta más íntima, sino que le dice, nosotros hemos creído y nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo. Dos conceptos que yo quiero que usted tenga bien claro, porque Simón Pedro va a hablar de creer, y creer es tener fe. Yo creo y tengo fe, ¿sí o no? O tengo fe y entonces por eso creo. Pero Simón le está diciendo, nosotros hemos creído. ¿Qué le está diciendo Simón? Yo tengo fe que vos sos el Hijo de Dios. Pero también le dijo, y conocemos, que tiene que ver con el saber. Diga conmigo, el saber o el conocer. Una cosa es tener fe y otra cosa es conocer. Yo puedo tener fe que si aprieto aquel botón la luz se va a prender. Yo puedo tener fe. Ahora, si yo creo que si apretando ese botón se enciende, no hay lugar a la duda. Cuando usted tiene fe, usted puede dudar, pero el conocimiento es superior a la fe. Diga conmigo, el conocimiento es superior a la fe. Cuando yo sé que sé. Cuando yo sé que Dios está al control de mi vida. No es que creo que Dios está al control de mi vida, sino que yo sé que Dios está al control de mi vida. ¿Nota la diferencia? Simón le dice, ¿a dónde iremos? Si nosotros hemos creído, tenemos fe y sabemos, conocemos que eres el Hijo de Dios. Yo ya no necesito creer en vos, sino que yo sé que sos el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esta es la real diferencia entre unos y otros. Creer y no creer, conocer, o qué dice ahí, dígalo, no, o ignorar. Creer o ignorar. Qué interesante, hermanos. Porque quiero decirles que la peor de las crisis que un ser humano puede vivir, indiscutiblemente, es la decepción. Anótese si lo quiere tener presente, que cuando hablamos de decepción, hablamos de aquella cosa que nos decepciona, que no responde a lo que se esperaba. Entonces, cuando usted tiene algo en su corazón, que usted lo está añorando y deseando, y de repente eso no sucede, lo que usted atraviesa o lo que usted vive es una muy profunda decepción. Yo quisiera preguntarle a todos los presentes, ¿cuántos alguna vez pasaron por el camino de la decepción? Levanten la mano. ¡Qué bueno! No soy el único. La decepción es la peor de las crisis. Porque cuando nosotros nos decepcionamos, la decepción genera incredulidad. Y la incredulidad es lo que imposibilita que Dios pueda hacer algo. O sea, cuando estamos decepcionados, nos llenamos de incredulidad. O sea, a nosotros nos han decepcionado todos.
los políticos, los religiosos, la familia, el vecino. ¿Cuántos fueron decepcionados por un vecino? Entonces, cuando fuimos decepcionados, esa decepción en realidad generó incredulidad. Ya no creemos en nadie. Ya nos cuesta creer que puede llegar a suceder algo porque sencillamente ya fuimos decepcionados. ¿Por qué les digo esto? Porque la decepción genera incredulidad y es lo único que le ata las manos a Dios. Dice la Biblia que en Nazaret, en el barrio de Jesús, no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de la gente. La gente estaba tan incrédula, tan decepcionada, que no podía creer ni a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. ¿Qué va a hacer este? Si este es el hijo de José, si todos lo conocemos en el barrio, si todos sabemos, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede hacer? Y dice que Jesús estaba asombrado. O sea, imagínense que Jesús fue a hacer milagro y Jesús estaba asombrado. ¿Sabe lo que es estar asombrado? ¿Se lo representé bien? Estaba asombrado. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces Dios no pudo hacer nada en mi vida por mi incredulidad? ¿Qué va a hacer? ¿Sabe cuántos años de iglesia tengo yo? ¿Usted no conoce gente que no cree ni en la madre que lo llevó en el vientre? ¿Por no decir otra cosa? No creen en nada. Y de hecho son tan incrédulos que hasta aún Dios manifestándose delante de ellos con un hecho que no pueden negar, también lo niegan. Como yo siempre digo, hay que tener más fe en creer que Dios no existe que creer que Dios existe. ¿Puedo seguir? Porque lo veo ahí. No pudo hacer milagros. Jesús estaba asombrado. Por eso la Biblia nos dice que nuestra fe muchas veces se agota, se cansa. Muchas veces, a pesar de haber creído durante mucho tiempo, muchas veces nuestra fe se va limitando y se va menguando por las decepciones. Amén. Por eso una persona cuando viene por primera vez o una persona que viene a Cristo, él cree todo. Yo tenía un amigo que hoy es un gran pastor en Chile, que él me contaba que cuando él se convirtió, él era carabinero en Chile y entonces los mandaron a la frontera, al sur, y él se fue con una Biblia porque se había entregado un fin de semana antes y se fue con la Biblia. Y entonces me dice, yo estaba en el sur, no tenía nadie que me explique la Biblia y entonces yo la empecé a leer y la empecé a creer y todo lo que yo leía me lo creía porque no tenía nadie que me diga, eso no es tan así. Y entonces yo creí tan literalmente que cuando volví a Santiago empecé a ir a las iglesias. Y cuando empecé a ir a las iglesias me empecé a dar cuenta que la gente más pesimista está en las iglesias. Y entonces yo dije, esto no es lo que yo creí. ¿Y sabe lo que hizo este muchacho? Este muchacho se fue a la plaza de Santiago y se subió a una tarima y empezó a predicar. Hoy es uno de los pastores más grandes en Santiago de Chile. Pero él me contaba la experiencia de chocar contra lo que él creía y lo que se vivía. ¿Por qué? Por la decepción. Y yo no te estoy criticando, yo estoy analizando lo que nos pasa. Es tan fuerte la decepción que ya nos cuesta creer. Cuando vos creíste algo y no lo viviste, ya te cuesta volver a creer. ¿Cuántos dicen amén? Qué interesante. Porque Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es interesante porque Dios solamente te puede dar lo que sos capaz de creer. Y esa es la fe. Lo que sos capaz de creer. Diga conmigo, lo que soy capaz de creer. Jesús le dijo al padre del muchacho lunático, si puedes creer. Yo siempre lo digo, qué sencillo suena, qué difícil es vivirlo. Jesús acababa de decir que para Dios no hay nada imposible y todos decimos amén, pero
Pero Jesús se extiende y dice, no solamente para Dios no hay nada imposible, para ustedes tampoco, porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. No se necesita una gran fe para creer a Dios. Jesús dijo que si tuviera fe como un grano de mostaza, es pequeña la fe, pero hay que sembrarla. Jesús dijo que solamente podemos recibir lo que somos capaces de creer, pero también la Biblia dice que solo podemos recibir lo que somos capaces de ver. No solo creer, sino ver. Por eso dice que un día Dios le dijo a Abraham, quiero que subas al monte y mires la tierra, porque la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Lo que seas capaz de ver. Por eso yo un día me vi flaco, lindo. Acá me tiene. Necesité algún empujón. Por eso en el peor del momento de mi vida, afligido, entristecido, empobrecido, con enfermedades, con muerte en mi familia, decidí verme distinto, verme bendecido, en victoria. Por eso algún día yo pensé que me iba a ver en otro estado, en otra situación. Porque Dios te puede dar lo que sos capaz de ver. Dios le dijo a Abraham, la tierra que ves, que sos capaz de ver. Que sos capaz de ver en esta noche. Si sos capaz de ver tus miserias, o sos capaz de ver de que hay un futuro distinto, lleno de gloria, de bendición, que Dios puede cambiar tu lamento en baile, que Dios puede cambiar tu tristeza en alegría. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante, porque Jesús le dijo a los discípulos una verdad sobresaliente que ellos pudieron comprobar. Jesús le dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No solamente cuando escuchamos la palabra de Dios llena nuestro espíritu, sino que nos introduce en vida. A esta altura del mensaje usted está empezando a pensar en la posibilidad de ir a buscar esos sueños abandonados, esos proyectos derrumbados, porque al que cree todo le es posible. Por eso Pedro decía, ¿a dónde podemos ir? Pedro sabía y creía a dónde ir, solo a los pies de Jesús, solo ahí tendremos lo que buscamos. Si quiere anotar, número 1, cuando estamos cansados. Cuando usted está cansado, muy cansado, ¿qué es lo que más desea? No lo voy a tratar de Aragán. Es dormir. Yo soy de la idea de que es más difícil soportar el sueño que el hambre. De muchos años he viajado por el país y nos tocaba viajar de noche para llegar de día, para hacer las reuniones de día, y muchas veces viajábamos a Santiago, a Santa Fe, a Chaco, y viajábamos a todas esas provincias. Entonces los viernes nos íbamos manejando toda la noche para llegar y ministrar 1200, 1400 kilómetros. Lo hemos hecho por años. Y a la noche, hermano, uno trabajaba todo el día y se subía con gozo. Era joven, éramos más jóvenes de lo que somos ahora, y se subía, y entonces de repente como a las 3, 4 de la mañana, ni el Espíritu Santo te tenía despierto. Y teníamos un chofer que lo único que quería era tomar mate. Yo no puedo creer ese hombre los litros de mate que tomó en su vida. Mi hermano Carlos. Y entonces nunca me decía gracias. Hasta que conseguimos y reclutamos un buen cebador de mate que era más loco que Carlos, y era Daniel Moros, que a él le encantaba hacer mate. Entonces lo nombramos cebador de mate, ¿no, Daniel? Por años. Pero esas noches, hermano, de sueño, de cansancio. Cuando estamos cansados, pero muy cansados, lo único que uno desea es una buena cama para dormir, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos hemos sentido cansados, muchas veces nosotros estamos desanimados, muchas veces nosotros sentimos cansancio no solo físico, sino un cansancio espiritual, un agotamiento total. Mi esposa me dice que cuando yo estoy cansado estoy de mal humor. ¿A cuánto le pasa lo mismo? Cuando uno está cansado está de mal humor.
Y muchas veces nosotros hemos estado cansados, pero cansados de todo, cansados de lo que nos pasa, cansados de la situación, cansados del camino, cansados. Y de repente Jesús en un momento, en una oportunidad, dijo un versículo que usted se lo sabe de memoria, pero Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados. ¿Cuántos están cansados? Vengan a mí todos los que están cargados y todos los que están cansados, que yo los haré. ¿Qué cosa? Descansar. Por eso he aprendido que cuando estoy muy loquito, usted se pone loquito de vez en cuando. Cuando estoy muy loquito, yo necesito ir a mi cuarto y cerrar la puerta y arrodillarme. Y estar delante de Dios. He tenido situaciones que me han cansado mucho. Injusticias que me han dolido el alma y me han cansado. Pero fui donde Jesús, que Él dijo: vengan a mí, vení a mí, vengan con sus cargas, vengan, que yo los haré descansar. Es como que Él tiene la increíble capacidad de sacar nuestra carga y alivianarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y uno siente que Él te va sacando toda la carga pesada. Mire lo que dice: yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tu alma está sacada, lo que necesitas es estar a los pies de Jesús, para que Él te salve, para que Él alivie tu alma. Por eso el salmista David decía en su salmo, que usted sabe de memoria, el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugar de delicados pastos me hará, mire lo que dice David, me hará descansar, confortará mi alma. Yo no sé usted, pero yo de vez en cuando necesito que Él descanse mi alma de todas las preocupaciones, de todos los problemas, de toda la amargura, de todos los sinsabores. Es dormir en medio de la tempestad. Con razón el inconsciente de Jesús podía dormir en la tempestad. ¿Se acuerdan ustedes? En Marcos capítulo 4, capítulo 5, usted encuentra cuando Jesús pudo dormir en la tempestad. Y dice que arreció una tormenta a tal punto que la barca se rompía. Pero dice que Jesús estaba en la popa durmiendo. Y no es de inconsciente, sino que Él estaba experimentando la paz de Dios. Y solo la paz de Dios puede descansar nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Cuando necesitamos descanso, cuando necesitamos ser aceptados. Yo quiero decirle que uno de los temores más grandes que experimenta el ser humano es el temor al rechazo. La experiencia de ser despreciados, la experiencia de no ser valorizados, nos pesa mucho cuando no nos dan el valor. Yo quiero decirle que todos nosotros necesitamos reconocimiento. Usted y yo necesitamos el reconocimiento de decir: qué bueno. Yo hoy me lo encontré a Lucas, lo agarré a Lucas y le dije: ¿cómo me ministraste ayer? Qué bueno fue tu ministración. No lo estoy haciendo para que él se llene de ego, sino que necesitamos el reconocimiento, ¿sí o no? De vez en cuando yo necesito que ando bien, ¿verdad? Porque si solo estoy para el cachetazo. Pero de vez en cuando nosotros necesitamos el reconocimiento. Porque lo que más tememos es el ser rechazados. El rechazo es la experiencia más amarga que una persona puede recibir por no ser, por no pertenecer. Los leprosos en la época de Jesús eran los seres más despreciados y más rechazados. Es más, se los expulsaba de la ciudad, no podían vivir en la ciudad por miedo al contagio. Los leprosos, cuando usted busca en los escritos, encuentra que no solamente se quemaba su ropa,
hasta su familia sufría consecuencias. Cuando a una persona se le declaraba la lepra, se lo sacaba de la ciudad, se lo rechazaba, se lo expulsaba y nunca más era aceptado. Pero la Biblia nos cuenta en una ocasión que dice la Biblia que sucedió que estando en una de las ciudades, Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él en rostro en tierra y le rogó diciendo: Maestro, si quieres. No dijo si puedes. Si quieres, puedes limpiarme. Y dice que Jesús le dijo: quiero, y lo tocó. ¿Cuánto dicen amén? Note que el leproso cuestionó el querer, no el poder. O sea que el leproso sabía que Jesús lo podía hacer, pero no entendía si lo quería. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, venciendo todo prejuicio, lo aceptó, lo tocó y lo sanó. Por eso yo bendigo a Dios, hermano, porque cuando quise ser aceptado, primero quise ser aceptado por Dios. Y ese sí es el que te abre las puertas. Amén. Cuando tenemos la necesidad de ser aceptados, cuando necesitamos ¿qué dice ahí? ¿A quién vamos a ir? ¿Sabe usted lo que es un milagro? Hay momentos en nuestra vida que solo la intervención de parte de Dios nos puede salvar. Es cuando realmente usted no necesita otra cosa más que un milagro. Es como cuando usted imperiosamente necesita algo que sea sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. ¿Sabe usted lo que es sobrenatural? Es algo que excede tus fuerzas, tus números, algo que excede totalmente tu cálculo, algo que no está dentro de tu cálculo racional, algo que no está dentro de tus parámetros lógicos. La gente me dice: ¿usted cómo me puede explicar los milagros? Los milagros no se pueden explicar, porque es algo que excede lo que nosotros calculamos. Pero cuando nosotros necesitamos un milagro, ahí nos acordamos de Dios. Yo quiero que usted me acompañe a Marcos capítulo 5. ¿Cuál es el mío? ¿No está tu bendición acá? Por las dudas. Hay momentos en nuestras vidas que solo la intervención de Dios puede sacarlo. Solo. Siempre me impactó a mamá contarnos de chico que un día le encontraron tumor en su pecho y aparentemente no era bueno. Ella se deprimió mucho y papá la llevó a la costa. Y estando allá, mamá empezó a pensar en la posibilidad de lo que le podía pasar, pero en su interior empezó a abrazar la esperanza de que Dios pueda hacer un milagro. Empezó a pensar: yo voy a volver, le voy a pedir al pastor que me ore, que me unja con aceite para que me sane. Y ella siempre nos cuenta que mi bien papá la fue a buscar. Cuando volvió a Buenos Aires, lo primero que le dijo: quiero que me lleves a la casa del anciano para que le ponga las manos, para que le ministre. Inmediatamente ella recibió sanidad completa y absoluta. Es cuando lo único que te puede salvar es un milagro. Es cuando algo que está en tu vida que no lo puedes resolver, lo único que lo puede modificar es la gracia de Dios. Marcos capítulo 5 verso 25 dice que una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y usted lo conoce, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice el verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho. Diga conmigo: mucho. ¿Cuánto sufrió esta mujer? Mucho. Y mire lo que dice. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿cómo le iba? Nosotros habíamos perdido 3 embarazos con mi esposa. Y me acuerdo el día que el médico en la cara nos decía: ustedes no pueden tener hijos. Y habíamos pasado un proceso terrible. Ustedes no pueden tener hijos.
Me acuerdo ahí en Genos, una clínica una clínica que se dedicaba a casos particulares como los nuestros. Entonces el médico me dice, la única que queda es hacer unas inyecciones que cuestan como $1.500 cada una, pero no le damos garantía. Yo me acuerdo que en el ascensor de la clínica, cuando salimos en silencio de ese consultorio y cuando se cerró la puerta del ascensor, le digo a mi esposa, Ceci, una cosa te voy a decir: si Dios nos quiere dar hijos, Dios nos va a dar hijos. Yo no gasto un centavo más, no me preocupo más por nada. Si Dios nos quiere dar hijos, Dios nos va a dar hijos, y ahí los tenemos. Hay momentos que lo único que te puede salvar es un milagro de Dios. Yo sé que por ahí no lo crees. Pero hay un momento en nuestra vida que lo único que te puede salvar es un milagro. Lo único que puede arrancar lo que te pasa adentro es un milagro de Dios, es una intervención de Dios. Dice que esta mujer había sufrido mucho y dice, mire lo que dice, quiero que me acompañe, el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Si tan solo tocare el manto, la gente tocaba a Jesús, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, pero esta mujer entendió que lo único que la podía sanar era un milagro, lo único que podía revertir su vida era una intervención sobrenatural, y fue por ella. Somos capaces de hacer cualquier cosa. Otro día estaba hablando con un abogado muy importante, hace un tiempo atrás. Entonces él me contó, y yo no estoy cuestionando esto, yo quiero que entienda, yo no cuestiono ningún fenómeno de la fe, de fe natural. Pero esta persona me contó, una persona de mucho dinero, una persona muy importante. Me dijo, me voy a ir a tal provincia, más de 1.400 kilómetros acá a Buenos Aires, porque dice que en una montaña había una mujer que daba muy buena energía. Él me lo explicaba de esa manera. Yo creo que la mujer tenía algún don de Dios o algo en particular que podía hacer algo. Y este hombre se subió al auto, viajó 1.400 kilómetros, se fue hasta esa provincia y resultó ser que subió la montaña, siendo grande, a la expectativa que algo suceda. Subió la montaña y cuando llegó a la montaña encontró un cartel que decía cerrado por vacaciones. Somos capaces de hacer 1.400 kilómetros, somos capaces de subir una montaña, pero no somos capaces de cerrar la puerta de nuestro cuarto y arrodillarnos y buscar al que vive y al que está activo siempre, todo el día, las 24 horas y en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús escuchó, sintió, percibió que virtud había salido de él. Y usted conoce el relato bíblico, que Jesús dijo, alguien me ha tocado, y los discípulos dijeron, ves que la gente te oprime, y tú cómo dices eso. Dice, yo sé que alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. La gente empezó a entender que podía ir de Jesús para que Él pueda no solamente alivianarlos, no solamente aceptarlos, sino también intervenir sobre sus vidas. Pedro entendió cuando necesitamos perdón. ¿A dónde vamos? Cuando necesitamos que Él nos perdone. Yo quisiera hacer una pregunta atrevida. ¿Cuántos en esta semana han pecado? Gracias por tu sinceridad. ¿Cuántos han pecado esta semana? Qué bueno. ¿Qué nos produce el pecado? Para que usted lo entienda, el pecado es cerrar el blanco. El pecado es cuando actuamos, nos movemos y decidimos fuera de los principios de Dios. El pecado ofende a Dios, pero jamás un pecador ofende a Dios. El pecado nos hiere, lastima, y muchas veces las consecuencias son crueles. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Vaya a Lucas. Acompáñeme, usted conoce, pero vaya a Lucas capítulo 7. Mire lo que dice en Lucas capítulo 7, verso 36. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era ¿qué? Dígamelo usted. Era pecadora. Todo el mundo sabía que esa mujer era pecadora.
Qué increíble vivir en una ciudad donde todos te tilden de pecadora. Dice que todo el mundo sabía que esa mujer era pecadora. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa del fariseo, yo me imagino que la mujer pensaba que el fariseo merecía a Jesús, ella no. Pero dice que al saber que estaba en la casa del fariseo, mire lo que dice: trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba los pies y los ungía con perfume. Yo hace un tiempo atrás les hablé que la expresión más grande de adoración es la palabra besar. Cuando la Biblia dice que adoremos a Dios, está hablando de una actitud de besar a Dios. Esta mujer empezó a besar al maestro, empezó con sus lágrimas, empezó a decir: yo soy pecadora, perdoname, metí la pata. Cuando vio esto el fariseo, verso 39, que lo había convidado, dijo para sí: si este fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Mire el hipócrita, di maestro, ¿se acuerda? Por dentro estaba diciendo: si este fuera profeta, pero cuando el Señor lo llamó dijo: di maestro. Mire lo que dice el verso 41, quiero que me acompañe. Un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con las lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, no me adoraste, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual le te digo, mira lo que dijo Jesús, que sus muchos pecados le son. Quiere decir que el perdón de Dios no está limitado a la cantidad de pecado, sino está limitado a tu corazón. No le puedes pedir perdón. Como dije el domingo pasado, lo único que yo siempre encontré cada vez que voy a Dios es compasión. Pero cuando usted necesita ser perdonado, ¿a dónde va a ir? Usted necesita que Dios perdone sus pecados, ¿a dónde va a ir? Si no es a los pies de Dios. Y para terminar en esta noche, mire lo que dice ahí: cuando anhelamos el consuelo de Dios, cuando necesitamos ser consolados, diga conmigo: sanados. Hay heridas y heridas que nos tocan vivir, y hay cosas que solo Dios puede sanar. ¿Sabe usted lo que es consuelo? Literalmente los diccionarios dicen que consuelo es descanso y ánimo de la pena. Mire lo que dicen los diccionarios: muestra afectiva al que aflige, al que es oprimido en su ánimo. Cosas que solo Dios puede sanar en tu vida. Hay cosas que la obra del Espíritu Santo es la única que puede traer sanidad para tu corazón. Me encanta porque Jesús, en su primer gran discurso, dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Se da cuenta? No está diciendo: hay que ver por qué estás llorando vos. La religión tiene eso. La religión tiene la mentalidad de premios y castigos, y entonces te busca explicación. Hay que ver por qué estás llorando. Ay, ¿por qué te va mal? ¿A usted nunca le pasó que algún religioso le haga eso? Hay que ver. Jesús no dijo eso. Jesús no cuestionó. Al contrario, Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Yo quiero decirle que la palabra que utiliza Jesús es la palabra bienaventurada. Es feliz, feliz, feliz. 3 estados de felicidad. Entonces, cuando Jesús se paró en el monte de la bienaventuranza, lo que es considerado como el discurso más extraordinario de principios y valores,
que nunca nadie haya dado. Cuando Jesús le dijo a los que lloran, felices, felices, felices los que lloran. Cuando la religión nos enseñó que si lloras es porque hiciste algo mal. Pero Jesús dice, felices, felices, felices los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos dicen amén? No van a quedar en ese estado. Yo bendigo a Dios porque Dios sanó mis heridas. Yo bendigo a Dios porque Dios consoló mi corazón. Yo bendigo a Dios porque Él me sacó de ese estado. Felices, felices, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El apóstol San Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios, mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Cómo es conocido nuestro Dios? Diga conmigo, como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y el apóstol San Pablo dice, quien nos ha consolado en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué está diciendo? No estoy eximido de la tribulación. Y a lo largo de nuestra vida, muchas veces hemos sido golpeados y hemos llorado. Yo no sé si usted vivió una experiencia así. Yo he pasado noches enteras de dolor, buscando consuelo en el único que pudo entenderme, y es mi Señor. Yo quiero decirle que cuando la Biblia habla del Mesías, lo va a poner dentro de entre ámbito, y a mí me gustaría que usted abra su Biblia en Isaías capítulo 61. Ya estoy terminando. Isaías capítulo 61, hablando de lo que iba a ser el Mesías. En el capítulo 61 de Isaías dice en el versículo 1 una palabra que usted seguramente la puede rescatar de lo que dijo Jesús. 61 de Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Jesús, cuando dice este texto, dice a los pobres, pero la profecía original decía a los abatidos. ¿Usted estuvo abatido alguna vez? Cuidado. Y encima vengo yo y le hablo de fe, le hablo de ánimo. A veces los encuentro tan desinflados que quisiera agarrar un inflador. Pero yo también muchas veces me siento abatido. Sentirte abatido, no tener ganas ni de levantar. Hay que estar, hay que ir, la obligación. ¿Qué buena noticia se le puede dar a un abatido? ¿Que va a seguir igual? Dice que el Mesías decía, hablando de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas noticias a los abatidos. Mire lo que sigue diciendo el versículo 1: a vendar a los quebrantados de corazón. Muchas veces yo necesito vendar mis heridas, literalmente sanarme. A veces he estado tan hecho triste que pensé que no iba a sobrevivir. Usted me ve y piensa que soy un supercampeón, pero no soy. Sabe las veces que yo no quise salir de ese cuarto de oración. Sabe las veces que yo estuve tirado en el piso pidiéndole a Dios que Él me sane. Todas las mañanas tengo la costumbre de levantarme a las 5 de la mañana. Y a veces llego a ese cuarto con la única intención de decirle: Señor, mi vida está en tus manos. Dice: a sanar a los quebrantados de corazón. Yo sé que hay gente que te puede ayudar, yo sé que hay gente, y estamos para escucharte, pero a veces necesitamos que Dios sane nuestras heridas, que Él nos tome en sus brazos y Él pueda vendar nuestras heridas.
Qué bueno, hermano, porque cuando Él empieza a vendar nuestras heridas, sabe lo que te duele. Y hay heridas que duelen mucho y están en nosotros. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús es quien sana tus heridas. ¿Cuántos dicen amén? Lo más interesante es que no te pregunta nada. No te revuelve el pasado. Sencillamente te sana porque te ama. Mira lo que dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Mira, hermano, no hay peor cosa cuando una persona acaba de sufrir una pérdida muy grande, es que usted vaya a hablarle a la gente. A veces lo único que usted necesita es un abrazo, ¿sí o no? A veces las palabras están de más. Lo único que necesita esa persona es que usted lo pueda abrazar. Y a veces yo necesité el abrazo, ese que nadie puede dar, ese abrazo sobrenatural de Dios diciéndole que todavía está en control. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les voy a mandar al Espíritu Santo, el Consolador, el que puede consolar cada una de tus heridas, el que va a estar al lado tuyo, dentro tuyo y en todo tiempo, sencillamente para sanarte. Y es lo que dice ahí: si las preguntas no tienen respuesta, si necesitamos algo que cambie el curso de nuestra vida, la respuesta es más simple de lo que nos imaginamos. La respuesta sencillamente es: cierre sus ojos, incline su